Así que estamos en esta serie aprendiendo de los antiguos para nosotros aprender cómo mejor relacionarnos nosotros con Dios. En 1 Corintios capítulo 10 la Biblia dice, y estas cosas, hablando de Israel, hablando de lo que ellos vivieron en el desierto, pero también no solamente para ellos se puede aplicar este versículo, sino para todos los personajes del Antiguo Testamento. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Y hemos estado viendo los patriarcas, hemos estado viendo la vida de Abraham, que fue el padre de la fe, no perfecto, tuvo la tendencia de tratar de cuidar de sí mismo al mentir y decir que su esposa era su hermana, y era una media mentira quizás, porque era una media hermana, así que... Pero su hijo intenta hacer lo mismo, Isaac. Vemos todo el conflicto que había en el hogar de Isaac con Jacob y Esaú. Nacen estos dos y ellos son rivales, pero desde el nacimiento. Y radicalmente diferentes unos de los otros. Yo no sé si ustedes se acuerdan, pero Jacob y Esaú radicalmente diferentes. El uno le gustaba salir y le gustaba cazar, y era bien peludo y fuerte, fortachón. Y después tenemos a Jacob, que era más de casa y le gustaba cocinar y le gustaba estar con su mamá. Y vemos radicalmente diferentes. Entonces ya se está dividiendo el hogar. El papá prefiere al que le trae la comida y le hace un buen asado, un guiso, lo que sea. Y la mamá, claro, tiene a su hermano ahí, Jacob, y lo tiene en casa y ella se siente más cercano a él. Y hablamos un poco de eso, del problema de tener un hogar dividido y de tener preferencia, los padres tener un favorito. Pero hoy quiero hablar de Jacob y seguir un poco la historia. Ahora estamos viendo a Jacob, un hombre que sale corriendo porque su hermano lo quiere matar, porque él le robó su primogenitura y le robó la bendición de su padre. Y entonces por ahí se escucharon que estaban susurrando de que Esaú iba a matar a Jacob, y entonces la mamá de Jacob se acerca y le dice, mira, te tienes que ir hasta que las cosas se calmen un poco. Lo triste es que ella nunca más lo vio. Seguramente no sabía que ella, tramando y haciendo todo lo que estaba haciendo para darle la ventaja a Jacob, que ella nunca más vería a su hijo, y seguramente Jacob tampoco se dio cuenta. Pero entonces Jacob parte para buscar una esposa que no sea de las cananeas de ese sector, y le hace caso y va donde la casa de Labán. Y nosotros sabemos que Dios nos quiere transformar a nosotros. Lo que a veces olvidamos es que Dios usa las situaciones de nuestra vida para presionarnos a que hagamos cambios. Porque si no sentimos esa presión, ¿quién se apunta para cambiar? Nadie, pues. Ya estamos cómodos. Yo estoy bien, yo soy mejor que mi vecino, nos comparamos con el peor vecino, sí, pero soy mejor que mi vecino, y estamos bien tranquilos hasta que estemos en una situación en que sí o sí hay que cambiar. Tu jefe te dice, o mejora tu comportamiento en la pega, o te voy a despedir. Y de repente uno encuentra energía en donde no tenía, ¿cierto? Por lo menos para ir y buscar pega en otro lado. Pero tiene algo de compromiso, de energía que se rebusca de alguna forma. Así es Dios con nosotros. Nos volvemos demasiado cómodos en nuestra relación con Dios, hasta llegar a un momento de crisis, y ahí decimos, ahora me tengo que poner las pilas, tengo que hacer algo, tiene que haber algunos cambios. Y eso es lo que le sucede a Jacob. Pero él todavía no sabe que va a llegar esos cambios. Porque yo creo que al verlo a él cree que está bien. Tiene la bendición, tiene una doble porción, aunque de qué le sirvió si tuvo que huir, no se la pudo llevar, no la pudo gastar, pero él cree que está súper bien y va a estar tranquilo. Parte nomás, como todo joven, ve las cosas y dice, todo va a salir. Casi todos tenemos, cuando somos jóvenes, creemos que podemos, ¿no? Y con una actitud de que nada me va a quedar grande y yo voy a poder. Entonces se lanza nomás y sale, y está en un lugar más o menos desértico, y está dormido.
y al estar dormido sueña, y ustedes se saben el sueño, ¿cierto? Una escalera que va al cielo, y hay ángeles subiendo y bajando, y ahí Dios le hace una promesa. Y le recuerda la promesa que había hecho con Abraham. Ahora, díganme ustedes lo que saben de Jacob. ¿Jacob se merece esa promesa? ¿Isaac se merecía la promesa? Uno quizás dice, Abraham quizás se merecía la promesa porque era un hombre justo, cercano a Dios, y él estuvo hasta dispuesto a sacrificar a su hijo Isaac. Pero Isaac no fue tan cercano a Dios, y Jacob menos. Pero Jacob despierta en ese momento y promete algunas cosas. Después de eso va a la casa de Labán, queda la embarrada, tremendo problema. Les voy a contar un poco más la historia, pero quiero ir en este orden. ¿Cómo transforma Dios a Jacob? Porque eso es lo que Dios quiere hacer. Quiere transformar a Jacob para que él deje de ser suplantador, que es el significado de su nombre, y hasta le va a cambiar el nombre a Israel, que significa ¿qué? Príncipe. Príncipe de Dios. O sea, en lugar de suplantador, en lugar de uno que pone una trampa para sacar ventaja, ahora él va a cambiar por completo. ¿Qué dice la palabra de Dios? Que cuando nosotros llegamos a Dios de verdad, de corazón, con fe, Dios nos transforma. Y las cosas viejas pasaron, y aquí todas, ¿qué? Son hechas nuevas. Ojalá fuera de un día para otro, ¿sí o no? Porque eso no siempre sucede de un día para otro. Lo que realmente necesitamos es reconocer que nosotros tenemos que participar también en ese proceso. Y Dios trae diferentes cosas a nuestra vida, como lo hizo en la vida de Jacob. Y creo que podemos aprender algo de su vida. Primeramente, lo que él tiene es una visión que lo lleva a un encuentro con Dios. Él de repente se da cuenta que Dios está ahí, y que Dios está presente, y que Dios lo conoce, y que Dios lo está viendo, y que él está en la presencia de Dios. Por eso él llama ese lugar Betel, que es casa de Dios. Él dice, Dios está en este lugar. Y quizás nosotros a veces olvidamos que Dios está en todo lugar, y que Dios nos ve, y que Él sabe exactamente lo que estamos viviendo. Él sabe lo que nos está sucediendo, lo que va a suceder a futuro. Él sabía lo que le estaba pasando a la Martita en su cuerpo. Él sabía todo lo que iban a vivir ustedes que iban a dar el testimonio hoy. Él sabe lo de la condición de Juan ahí en situación de calle. Él sabe lo que están viviendo diferentes personas en nuestra congregación, y amigos, vecinos, lo que estaba viviendo la familia de Wendy. Pero nosotros olvidamos eso a veces. Y vivimos nuestra vida como lo estaba viviendo Jacob, de camino nomás, pensando en su futuro, haciendo planes, quizás soñando con la chica con la cual se iba a casar porque iba a buscar una esposa. Ese era el plan. Y de repente tiene un sueño, y Dios se le aparece en ese sueño y le dice, yo voy a cuidar de ti y voy a cumplir en ti la promesa que le di a Abraham y la promesa que le di a Isaac, tu padre, y ahora te voy a extender esa misericordia, esa gracia hacia ti. Y en Génesis 28, versículo 15, lo leemos, dice, aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres. Dios nos ha hecho una promesa similar. Le dijo a sus discípulos, tiene que ir por todo el mundo, predicar el evangelio a toda criatura, bautizándoles y enseñándoles. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días, ¿qué? Hasta el fin del mundo. Tenemos su presencia en nosotros por su Espíritu. Y a veces olvidamos eso. Y vivimos como si Él no estuviera presente. Él dice, y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Pero para que Él herede esa tierra, y para que Él sea realmente un patriarca digno de esta promesa, Dios lo tiene que cambiar. Dios lo tiene que transformar. Y es lo que Él tiene que hacer también en nosotros. Así que Dios le da una visión de quién es Él, que Él está presente, pero también le da una idea de lo que Dios va a hacer en su vida, y que Él va a cumplir la promesa. Pero ¿cómo responde Jacob? El suplantador, ¿qué dice? Hizo Jacob voto cuando despertó, diciendo,
Si fuere Dios conmigo, a ver, ¿cómo así? ¿Dios miente? Comienza ya dudando. Y nosotros lo criticamos, pero no somos iguales. Leemos las promesas de Dios y decimos, ya, sí, pero eso era para los apóstoles, ¿no? Eso era para Abraham, ¿no? Eso era para... ¿Saben lo que dice la Biblia en 1 Corintios? Bueno, en Romanos primero y después en 1 Corintios, que nosotros hemos sido injertados al pueblo de Dios y que las promesas para el pueblo de Dios son también promesas para nosotros. Las promesas que Dios le dio a nivel espiritual para Israel también son para nosotros. No en cuanto a la tierra, no necesariamente en cuanto a algunas cosas que Dios va a cumplir a futuro, en los últimos días, en los últimos tiempos. Dios todavía tiene un plan para Israel. Israel y la iglesia no están en el mismo plano en los planes de Dios. Dios hará una obra con Israel a futuro todavía. Pero Él está obrando con nosotros y como nosotros somos hijos de Abraham por fe, dice Romanos y también 1 Corintios, entonces nosotros tenemos también las promesas de Dios. Y si Él promete que Él dará fuerza al débil, al que no puede, y que vamos a tener la fuerza de águila y vamos a poder volar y vamos a poder correr y sin fatigarnos, esas promesas que encontramos en el Antiguo Testamento también son para nosotros, porque son para el pueblo de Dios, si te consideras parte del pueblo de Dios. Pero Jacob no respondió con fe, respondió con duda, dijo, si es que realmente Dios hace esto, o sea, yo voy a esperar a ver. Me guardaré en este viaje en que voy, y me diré pan para comer y vestido para vestir. O sea, él dice, Dios ya me ha prometido que me va a cuidar, pero igual yo ahora voy a poner algunas condiciones. O sea, quiero marraqueta y yo quiero que Dios me vista bien. Y si Él hace eso, y si volviere en paz a casa de mi padre, ¿por qué está buscando la paz? Él mismo fomentó, ¿qué? La guerra. Él mismo fomentó la guerra y creó un tremendo problema, tremenda situación en la que su hermano lo quiere matar. Y él dice, pero si Dios me trae con paz de vuelta a la casa de mi padre, ¿ahí qué? Ahí sí Jehová será mi Dios. O sea, no en este momento, pero llegará el día en que yo, ahí sí Dios, Jehová será mi Dios. Si Él cumple todo esto. Todavía está haciendo negocios Jacob. No está simplemente aceptando por fe. Todavía necesita reaccionar de otra forma, necesita ser transformado. Pero muchos de nosotros somos iguales. A ver, si Dios cumple conmigo, ahí sí. Yo cumplo con Él. Y si no, no. ¿Quién te crees? Pensar así, hablar de esa forma. Lo que nosotros recibimos, lo recibimos por la gracia de Dios, no porque lo merecemos. Y Él no nos pide que nosotros estemos haciendo algún negocio con Él. Él cumple sus promesas. Pero aún si no las cumpliere, ¿qué dijo Job? Aún si Él me mata, yo voy a seguir, ¿qué? Yo voy a seguir fiel, yo voy a seguir confiando en Él. Esa debería ser nuestra perspectiva. La segunda cosa que Dios hace, le da otra pasión. Él, muy cercano a la mamá, la amaba mucho, pero de repente se encuentra con una mujer bonita. Su hermana, no tan bonita, pero se encuentra con la hermana menor y él se enamora al tiro. ¿Y qué dice la Biblia? Y Jacob amó a Raquel. Así sirvió Jacob por Raquel 7 años. Él le dice a Labán, mira, me quiero casar con tu hija y te voy a servir 7 años. Voy a trabajar, no me tienes que pagar nada, yo voy a trabajar por ella, pero me la tienes que dar al terminar los 7 años. Y dice, y le parecieron como pocos días. Hombre, si ustedes se acuerdan, esos días, tan enamorado, uno caminaba 10 kilómetros para verla 1 hora, ¿no? Y no te molestaba, porque uno estaba, pero enamorado. Tenías para la micro solo para llegar, ¿cierto? Me estaban contando. y de vuelta, uno no sabe cómo va a llegar a casa, pero no importa, porque uno la tiene que ver.
Y Jacob amó a Raquel, así sirvió Jacob por Raquel 7 años, y le parecieron como pocos días, porque la amaba. Pero este es un paso importante en la vida de Jacob, porque quizás por primera vez en su vida, ahora él ama a otra persona más que se ama a sí mismo. ¿Han notado a veces en sus hijos? Uno dice, pero ¿y este cuándo va a madurar? ¿Cuándo va a crecer? Tan egocéntrico y pataleando y siempre queriendo esto y aquello y lo otro y como que no entiende la realidad y de repente comienza a pensar en otra o en otro, ¿no? Y uno dice, por fin ya no tiene ojos solo para sí mismo y pensamientos solo para sí mismo, sino que ahora está pensando en otra persona. Y ese es un paso importante en nuestra madurez. La tercera cosa que Dios trae a la vida de Jacob es una cosecha. Y esto sí es lo triste. Porque uno lo que siembra, cosecha. Esa es la ley de Dios. La Biblia dice que Dios no puede ser burlado en el libro de Gálatas. Lo que uno siembra va a cosechar. Tú no le puedes mentir a tu esposo o a tu esposa y esperar una relación cercana de confianza. Imposible. Tú no puedes engañar a alguien en el trabajo y esperar de que ellos te traten bien. Tarde o temprano la Biblia dice, nuestro pecado sale a la luz. Se sabrá. Lo que uno hace en secreto, dice la Biblia, algún día se va a hablar en público. Lo que le sucedió a David, lo que le sucedió a muchos otros que vamos a estar estudiando, tarde o temprano va a salir a la luz. Entonces no puedes ignorar esta ley. Si la ignoras, no te va a ir bien. Y Jacob vivió por muchos años en su casa, siendo el mimado de su madre y pensando que él podía hacer y deshacer como quería y que no iba a sufrir las consecuencias. Y ahora comienza a sufrir las consecuencias. Dios le trae a su vida gente que le hace la vida a veces casi imposible. ¿Y por qué? Porque él hizo eso antes. Por ejemplo, Labán, su suegro, lo engaña ¿cuántas veces? Todas estas veces. Primero se quiere casar con con Raquel, y le da gato por liebre. O sea, le da a Lea la fea, la llamaban en ese tiempo. Ahora, alguien dice, no, pero no seamos tan duros. Mira, en ese tiempo, en la cultura de ese tiempo, las mujeres usaban un velo, cuando estaban con personas que no eran de la familia. Entonces Jacob seguramente vio a Lea y le vio principalmente sus ojos. Y dice que ella tenía unos ojos no muy, quizás era visca, no sabemos cuál era el problema con sus ojos, pero no era la bella que era la Raquel. Y él negoció ¿para quién? Para Raquel. Pero el papá de Lea dice, este tipo es trabajador. Y este tipo es tan suplantador como soy yo, o sea, tan... Y yo creo que va a ser un buen esposo, entonces voy a asegurar yo de que él se las lleva a las dos. Y entonces, en esa noche de boda, seguramente todavía con velo, y ya en la oscuridad del momento le presenta a la que no es. Yo no sé cómo reaccionó Raquel, pero lo que sabemos es que desde ese día hubo una rivalidad entre las dos. ¿Se pueden imaginar ustedes, casadas con tu hermana, bajo el mismo techo, se llevarían bien? No creo. Terrible la confusión que hay. Pero él mismo fue el que en su hogar, antes de casarse, había creado un montón de conflicto y había creado una separación. Ahora él lo está viviendo. Hay conflicto en la familia. Capítulo 30 y versículos 1 y 2 en su Biblia, en Génesis. Lo vemos. Un ejemplo. Génesis 30. Dice, viendo Raquel que no daba hijos a Jacob, tuvo envidia de su hermana. Ha sucedido antes, desde el comienzo de la creación. Hermanos y hermanas se tienen envidia. Y decía a Jacob, dame hijos o si no, me muero. Y más de un esposo en ese momento, ¿qué dice? Él dijo, y Jacob se enojó contra Raquel y dijo,
¿Soy yo acaso Dios que te impidió el fruto de tu vientre? Se molesta, se enoja. Pero vemos en el resto del capítulo qué están haciendo. Encuentran mandrakes y ellos están negociando entre ellas para ver quién tiene a Jacob esa noche y después otra noche. Y están negociando. Y Jacob ya como animal, ¿no? Llevado por el cuello, ya está siendo manipulado por sus esposas. Así que lo engaña Labán en sus negocios. Hay tremendo problema entre las dos. Se están peleando constantemente. Lo están manipulando a él. Y él por fin dice, ya no aguanto más, me tengo que ir. Y como si Labán fuera el problema, él se escapa. Y va corriendo. Y se lleva un montón de animales. Y los otros hijos de Labán están diciendo, nos está robando. Entonces también le tenían la mala, están todos en contra de Jacob, o él seguramente pensó eso. Tengo problemas con mis esposas, tengo problemas con mi suegro, tengo problemas con otros en la familia y ya no aguanto más, me voy. Y me devuelvo a mi casa, aunque tenga que enfrentar a Esaú, me voy a devolver a casa. Y sale corriendo. Pero vive en temor todo el tiempo de que se va a encontrar con Esaú. ¿Y cómo sabemos? Porque él dice, ya, todos los animales al frente y los niños más chicos al frente y después mis esposas al frente, porque yo quiero que Esaú se tope con todos ellos antes. Y es más, le voy a hacer tremendo regalo, le voy a dar todos estos animales. O sea, otra vez que está haciendo Jacob, negocios. Está buscando una forma de sobornar al hermano mayor para que no lo mate. Como si pudiera comprar o pagar de vuelta lo que él había robado antes, que era la primogenitura y la bendición. Ahora le voy a regalar todas estas cosas a mi hermano para que no me mate. ¿Se pueden imaginar los nervios que tenía? Y él manda a todos a que crucen un pequeño riachuelo que había ahí y él se queda del otro lado. Y ustedes se saben la historia. ¿Qué sucedió? Después de toda esta tensión, él tiene un encuentro con Dios, otro encuentro con Dios. Dice la Biblia, un varón, pero de la forma en que responde y de la forma que se hablan, sabemos que era Dios que ha llegado en una teofanía para enfrentarlo a él. Dice, tiene un encuentro con Dios, lucha y gana, pero a la vez pierde. ¿Cómo es posible que uno gane y pierde? ¿Es posible? Esposos, ¿alguna vez han ganado un argumento, pero bien en el fondo perdieron, ¿sí o no? Porque las consecuencias de haber ganado y tener la razón, uno igual pierde, paga después, ¿sí o no? Es lo que le sucede a Jacob. Quiero que vayan conmigo a Génesis capítulo 32. Bueno, aquí lo tengo. Así se quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayara el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio el encaje de su muslo y se descoyuntó. ¿Se han descoyuntado algo alguna vez? Es doloroso, muy incómodo. Yo estaba jugando fútbol americano con mis hijos y es un poco rudo, nos estábamos pegando más o menos fuerte, aunque ellos eran chicos. Y el Joaquín, el más pacífico de todos, decidió que yo no lo iba a parar por nada en el mundo. Y yo traté de pararlo a él y él siguió corriendo y deslocó mi hombro. Tremendo el dolor. Muy incómodo, no podía usar bien el brazo y todo hasta yo hacer unas maniobras para que volviera a entrar. Bueno, el problema era que no entró bien y entonces tuve que tener una terapia por un buen tiempo porque ya estaba completamente tieso el hombro. Y hasta el día de hoy puedo mucho más con el izquierdo que con el derecho. Y ahí de vez en cuando, especialmente en esos días de frío, tengo algo de dolor. Aquí Jacob nunca más va a ser igual. Él va a cojear el resto de su vida. ¿Por qué le hizo esto Dios? ¿Porque no podía ganar la lucha?
Yo creo que Dios podría haber dicho, ya, entonces voy a traer ángeles que me ayuden y así a este me lo voy a quitar de encima. No era una falta de fuerza. Entonces, ¿qué era? En ese tiempo, un hombre especialmente en estos tiempos en que él tenía todo un grupo de personas ahora con esclavos y con sirvientes y con niños y con más de una esposa y con un montón de animales y todo, él tenía que saber luchar, él tenía que defender su hogar, él tenía que saber ser líder de toda una banda de los que salían armados para poder, porque si no, le robaban el ganado, le tapaban las fuentes de agua que él había descubierto. Todo eso era parte de la vida de estos personajes en ese tiempo. Entonces, se pueden imaginar lo difícil que era para un hombre que cojeaba el resto de su vida, que no podía caminar bien. ¿Qué decía eso de él? Siendo todavía bastante joven, el resto de su vida, él no va a tener la fuerza, no va a tener las habilidades que tuvo antes, no va a poder correr en batalla, no va a poder estar firme para defender. ¿Creen ustedes que le afectó un poco el ego? Su percepción de sí mismo. El que siempre había ganado, esta vez gana pero pierde. Por el encuentro que tuvo con Dios. La Biblia dice que el apóstol Pablo dijo que cuando soy débil, soy fuerte. ¿Por qué? Porque ahí tiene que depender de Dios y el poder de Cristo opera más en mí, dice él, cuando me reconozco débil. Quiero que vayan conmigo, vamos a leer un poco más de Génesis capítulo 32. En Génesis capítulo 32, versículo 26. Y dijo, déjame porque raya el alba, y Jacob le respondió, no te dejaré si no me bendices. Y el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él respondió, Jacob. Y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado ¿con quién? Con Dios y con los hombres, y has vencido. Entonces Jacob le preguntó y dijo, declárame ahora tu nombre. Y el varón respondió, ¿por qué me preguntas por mi nombre? Y le bendijo allí. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo, vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Y cuando había pasado Peniel, le salió el sol y cojeaba de su cadera. Por esto no comen los hijos de Israel hasta hoy día del tendón que se contrajo, el cual está en el encaje del muslo, porque tocó a Jacob este sitio de su muslo en el tendón que se contrajo. O sea, dice la Biblia que Dios ahí lo bendijo y a la vez le dio un recuerdo, podríamos decir, de ese encuentro con Él. Donde Él toda la vida va a recordar, cada vez que se levanta en la mañana, cada vez que se acuesta en la noche, siempre va a recordar ese encuentro con Dios. Dios le dio una visión. Dios le dio una pasión, le dio una cosecha, él tuvo que cosechar lo que había sembrado, pero en el final, la transformación, todo eso, la guinda quizás en la torta, fue que tuvo un encuentro con Dios, donde Dios le cambió su situación física para que afectara también su corazón y aprendiera algo de humildad. Vemos después de este evento un Jacob completamente diferente, dispuesto a reconciliarse con su hermano. Un personaje, si leen el resto de la historia de Jacob, es un personaje radicalmente diferente. Es un hombre sabio en su vejez. Es un hombre que trata de traer algo de paz y de reconciliación entre sus hijos. Lo terrible es que con sus hijos, los 12 patriarcas, hay tremendo conflicto igual. Y vamos a ver eso en la semana entrante.
Pero aún con todo eso vemos una transformación radical en la vida de Jacob. Un príncipe cojeando un nombre nuevo para una nueva identidad. Y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Seamos prácticos ahora. ¿Qué tiene que ver esto conmigo? Yo te animo a que permitas que Dios te transforme. En lugar de luchar contra lo que Dios está usando, reconoce que a veces Él permite cosas en nuestra vida para hacernos despertar y reconocer que todavía hay algo en nosotros que tiene que cambiar. Santiago capítulo 1 y versículo 2 en adelante dice que nosotros deberíamos celebrar cuando vienen problemas y dificultades a nuestra vida. ¿Por qué? Porque nos transforman, porque nos enseñan paciencia. Y después dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra, ¿qué? Completa. No resistan lo que Dios quiere hacer. Tienes dificultades, dale gracias a Dios. Él está usando esas cosas en tu vida para transformar. Más tenga la paciencia su obra completa para que seáis ¿qué? Perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. ¿Te falta algo? ¿Te falta algo de conocimiento, de crecimiento como persona, de madurez espiritual? Dios está obrando en ti. Recuerden la visión inicial. Dios le dijo, yo estaré contigo, estoy pendiente de ti, yo te voy a traer de vuelta a esta tierra, yo voy a cumplir mis promesas en tu vida. Y después Dios se asegura que todos estos eventos en la vida de Jacob suceden de tal forma que él sea transformado y sea una persona radicalmente diferente. Filipenses capítulo 1, versículo 6 dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día ¿de quién? De Jesucristo. De aquí a que venga Cristo, o que Él te lleve a su presencia, Él tiene un plan. Y está usando todo en tu vida para transformarte. Tú puedes cooperar con Él o puedes resistir. Esa es tu decisión. Oremos. Quiero darte unos momentos ahí de silencio, de quietud, para que tú entregues cualquier situación que estés enfrentando a Dios. Dile, Señor, úsalo para mi bien, ayúdame a aprender la lección que quieres que yo aprenda, a hacer los cambios en mi vida que tengo que hacer. Padre Celestial, en la quietud de estos momentos queremos aplicar lo que hemos escuchado. Reconocer que de la misma forma que obraste en Jacob, en su padre, en su abuelo, en la misma forma que obraste en Lea, en Rebeca, en muchos otros, quieres obrar en nosotros, quieres transformarnos para que nos parezcamos más a tu Hijo Jesucristo. Y yo creo que a veces no lo tomamos muy en serio, no como tú lo tomas. Pido, Señor, que nos ayudes a cooperar contigo en esta semana. Aprender las lecciones que tenemos que aprender, estar pendientes de que estás obrando en nuestras vidas y permites algunas cosas para que seamos transformados. Lo pedimos en Cristo Jesús. Amén.